Hola, espero te encuentres bien. Soy Isaac Mendoza, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Venezuela. Actualmente estoy cursando la materia de transmisión de datos y hoy vengo a hablarte un poco sobre la codificación y los errores. Comencemos. El código de una transmisión de datos. Los códigos en la transmisión de datos son secuencias de bits ya preescritas, usadas para codificar caracteres y símbolos. Seguidamente, los códigos de comunicación de datos a menudo se llaman conjunto de caracteres, código de caracteres, códigos de símbolo o simplemente lenguaje de caracteres. Antes de entrar de lleno un poco sobre los códigos, es de suma importancia también tener claro que los sistemas de comunicación se dividen en dos. El primero, que es el código binario. El código binario es el sistema de representación de textos o procesadores de instrucciones de computadoras. Es frecuentemente también ver la palabra bit referida a la ausencia de la señal, expresada con el dígito 0, o bien referida también a la existencia de la misma, expresada con el dígito 1. El bit es un grupo de 8 bits, es decir, poseen 256 posibles estados binarios. Muy bien, el segundo. El segundo se llama el código hexadecimal. El sistema de hexadecimal es el sistema de numeración posicional que tiene como base el número 16. Su uso actual está muy relacionado con la informática y las ciencias de la computación, pues estas suelen utilizar el bit como la unidad de memoria. Los códigos en la transmisión de datos finalmente se clasifican en los siguientes. El primero, el código Baudot. El código Baudot, denominado así por su inventor Émile Baudet, fue originalmente utilizado sobre todo en telégrafos, durante la Segunda Guerra Mundial. El código ASCII. ASCII es un código de caracteres basado en el alfabeto latino, tal como se usa en inglés moderno y en otras lenguas occidentales. Este fue creado en 1963 por el Comité Estadounidense de Estándares con una refundición o simplemente una evolución de los conjuntos de códigos utilizados entonces en la telegrafía. Entre otros tipos de códigos nos encontramos con el código EBCDC, el código NRZ-L, el código de Manchester diferencial, el código HDB3, el código AMI y entre otros tipos de códigos. El código del control de los errores. Los códigos de errores. La primera estrategia utilizada para corregir un error en una transmisión de datos por código es la de los códigos de corrección de errores. La segunda usa códigos de detección de errores. El uso de códigos de corrección de errores por lo regular se conoce como FEC, que significa la corrección de errores hacia adelante. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los códigos detectores y códigos correctores. Los códigos detectores y correctores de error se refieren a los errores de transmisión en la línea. Se deben a diversos factores como el ruido térmico, el ruido impulsivo y el ruido de la intermodulación. Dependiendo del medio de transmisión y del tipo de codificación que se emplee, se pueden presentar otros tipos de anomalías como el ruido de redondeo, atenuación y durante la transmisión y eco durante la transmisión. Los códigos detectores de error. Ahora vamos a hablar un poco sobre los dos mencionados anteriormente. Este consiste en incluir los datos transmitidos una cantidad de bits redundantes de forma que permita al receptor detectar que se ha producido un error, pero no qué tipo de error ni dónde, solamente con la forma que tiene que ser solicitada la retransmisión. Los códigos correctores de error. Estos consisten en la misma filosofía que la anterior, incluir información redundante, pero en este caso la suficiencia como para permitirle al receptor deducir cuál fue el carácter que se transmitió y por lo tanto el receptor tiene capacidad para corregir un número limitado de errores. Los códigos de control de paridad. Los códigos de paridad se usan en la transmisión de datos para detectar y en algunos casos corregir los errores en la transmisión. Para ello se añade el origen de un bit extra llamado bit de paridad al número de bits total que forman el carácter original. Este valor de bit de paridad se determina de forma que el número total de bits a transmitir a partir de 1 sea par o sea impar.
a continuación hablaremos sobre los códigos cíclicos. Muy bien, los códigos cíclicos también se llaman códigos polinómicos. Su uso está muy extendido porque pueden implementarse con el hardware con mucha facilidad. Estos códigos se basan en el uso de un polinomio generador Gx de grado R y en el principio de tantos bits de datos binarios se puede considerar como los coeficientes de un polinomio n-1. Los códigos de Hamming. Es un código corrector y detector de errores, desarrollado por Hamming en 1950, y se basa en los conceptos de bits redundantes y distancia Hamming. El código de Hamming agrega 3 bits adicionales de comprobación por cada 4 bits de datos que transmite el mensaje. El algoritmo de Hamming 7.4 puede corregir cualquier error de un solo bit, pero cuando hay errores en más de un bit, la palabra transmitida se confunde un poco con otra y con el error. Esto solo genera un solo bit, siendo este mismo corregido, pero de forma incorrecta. Es decir, que la palabra que se corrige es otra distinta a la original y el mensaje final pues será incorrecto sin saberlo. Ya por último, finalizando esta exposición, hablaremos sobre los códigos convolucionales. El código convolucional es un tipo de código de detección de errores, donde encontramos que cada símbolo con tantos bits de información se transmita, al ser codificado en un símbolo de un bit, donde la división de ese bit es la tasa del código n mayor o igual que m, y la transformación es función de los símbolos anteriores, donde este mismo es la longitud del código. Muchas gracias por escucharme y me despido hasta la próxima.